Te habla el Padre Charlie García de la Parroquia Espíritu Santo en Barranquilla, Colombia. Hoy, el viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario, nos pone el Evangelio de Lucas 8, del 1 al 3. Me encanta este texto, porque de los Evangelios sinópticos, el único que le da lugar a la mujer es el Evangelio de Mateo. Perdón, el Evangelio de Lucas, que es el que hoy estamos leyendo. Mateo, por fuera escrito para judíos que viven en Jerusalén, era más bien, desplazaba a la mujer y la mujer no aparecía, porque su cultura era precisamente machista, patriarcal. Marcos fue escrito para los romanos. En Lucas, la mujer, por ser en el mundo griego, gozaba de muchos privilegios. Y Lucas nos muestra una faceta que no nos muestran otros evangelios. Las mujeres discípulas de Jesús. Nos dice que Jesús recorría pueblos y aldeas. Iban con él los apóstoles, y detrás de los apóstoles dice que venían también algunas mujeres que lo seguían, a las cuales había curado de malos espíritus y enfermedades. Y da una descripción de las mujeres: María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, la esposa de Cusa, intendente de Herodes; Susana, y muchas otras que lo llevaban con sus bienes. ¿Qué vemos aquí? Que hay mujeres con los discípulos. Jesús se iba a la misión, no se iba solo, iba con los discípulos, pero iba también con un grupo de mujeres que se encargaban posiblemente de lo elemental, que era la comida. Era difícil llegar a un pueblo con 12 bocas más. 1 o 2 bocas es fácil darle de comer, pero 12 bocas, 13, 15, ya se sale del presupuesto de cualquier familia. Por eso no es de extrañar que estas mujeres colaboraban con sus bienes a la misión de Jesús. Estas mujeres tenían 3 requisitos. 3 requisitos para ser discípula de Jesús. Primero, encontrarte con Jesús. Segundo, ser liberado por Él. Y tercero, ser sanado por Él. Todo encuentro con Jesús es sanador. Todo encuentro con Jesús es liberador. La liberación es de las opresiones del alma, mientras que la sanación son de las opresiones del cuerpo. Y nos dice que estaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. No es que hayan puesto a contar, hayan sido 7. El número 7 significa totalidad, plenitud. Por lo tanto, si le sacaron 7 demonios, era que tenía la plenitud del mal, o que era la gran pecadora. Después se nos habla de Juana, la esposa de Cusa, intendente de Herodes. Qué interesante ver a una gran pecadora, amiga de la esposa de un funcionario público. La señora Juana era una señora de su casa. Era verdaderamente la esposa de una figura pública, y estaba entre las seguidoras de Jesús. En el mundo hubiera sido imposible que Juana y María Magdalena fueran amigas, pero sí fue posible con la misericordia de Jesús. Y la tercera, Susana. ¿Qué nos dice la Biblia de Susana? Nada, solo que se llama Susana, y la etimología de Susana es azucena en flor, posiblemente una muchacha. Y dice que estas mujeres y muchas otras que le ayudaban con sus bienes. Quiere decir que hacían posible que Jesús tuviera su ministerio de predicación, porque ellas se encargaban de la logística. Déjame imaginarme a María Magdalena llamando a Juana por su celular y decirle: ya vamos a ir a la misión Anaí, ya Susana y las chicas están preparando los sándwiches, tú puedes pedirle a tu marido que nos preste el bus de la intendencia o que nos preste el equipo de sonido. Y entonces ese equipo logístico de estas mujeres hacían posible que Jesús pudiera predicar y llegar a tanta gente. Solamente Lucas nos revela este precioso pasaje de las discípulas de Jesús. Que el Señor te bendiga.